Mi esposo me abandonó por otra mujer cuando estaba embarazada de 9 meses y ahora quiere ser padre pero me trata como un estorbo. Anthony, que tiene 33 años, mi esposo, me confesó que estaba enamorado de otra mujer justo cuando yo tenía 36 semanas de embarazo. Acababa de regresar de un viaje de trabajo al extranjero que se suponía duraría 4 semanas pero que tuve que cortar en la tercera semana porque algo en su voz durante nuestras llamadas me decía que algo estaba terriblemente mal. Llevábamos 2 años de casados y 6 años juntos, habíamos planeado este bebé con tanto amor y emoción que jamás imaginé que estaría enfrentando algo así cuando mi vientre estaba tan grande que apenas podía caminar sin cansarme. Cuando le pregunté qué estaba pasando porque notaba su distancia y sus respuestas cortas en nuestras videollamadas, él simplemente soltó todo de golpe. Me dijo que había conocido a alguien llamada Sabrina de 23 años y que sentía cosas muy fuertes por ella, cosas que según él no había sentido en mucho tiempo, ni siquiera conmigo aparentemente. Volví a casa inmediatamente pensando que podríamos arreglar esto, que tal vez era el estrés del bebé que estaba por llegar o sus problemas emocionales que había estado luchando durante años pero que se negaba a tratar con terapia o medicamentos. Pero cuando llegué a nuestra casa con mi maleta y mi vientre enorme, Anthony ni siquiera me abrazó, apenas me miró a los ojos y me dijo que necesitábamos hablar. Ahí fue cuando me contó todo con una frialdad que nunca había visto en él. Me dijo que había sido profundamente infeliz durante años, que había estado enmascarando sus verdaderos sentimientos todo este tiempo y que conocer a Sabrina le había mostrado lo que era sentirse realmente vivo. Conoció a esta mujer literalmente al día siguiente de que yo me fuera al extranjero, un día después de despedirse de mí en el aeropuerto diciéndome que me amaba y que cuidaría de todo hasta mi regreso. Ya estaba conociendo a alguien más. Según me contó, la conoció en un evento de trabajo al que él asistió y desde ese momento comenzaron a hablar todos los días. Para cuando yo llevaba 3 semanas fuera, ellos ya estaban completamente involucrados emocionalmente. Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Aquí estaba yo a punto de dar a luz a nuestro primer hijo, un bebé que habíamos planeado juntos, que habíamos deseado con todo nuestro ser, y mi esposo me estaba diciendo que ya no me amaba y que estaba enamorado de otra persona. Traté de hablar con él durante los siguientes días, intenté que recordara todo lo que habíamos construido juntos, nuestros planes, nuestros sueños, el bebé que estaba a punto de nacer, pero era como hablar con un extraño. Anthony me miraba con incomodidad, como si mi sola presencia le causara molestia física. Me dijo textualmente que yo le incomodaba mucho y que no sabía exactamente por qué. Esas palabras me destruyeron porque, ¿cómo podía ser que de repente yo me había convertido en alguien incómodo para el hombre que hace apenas un mes me decía que era el amor de su vida? Decidimos separarnos en casa. Él se mudó a la habitación de invitados y yo me quedé en nuestra habitación principal donde habíamos preparado la cuna del bebé con tanto cariño apenas hace unos meses. Las siguientes semanas fueron un infierno absoluto. Anthony comenzó a comportarse de una manera que jamás había visto. Pasaba horas y horas al teléfono con Sabrina, a veces hasta las 3 o 4 de la mañana. Escuchaba sus risas desde mi habitación mientras yo intentaba dormir con mi vientre enorme y mi corazón roto. Lo veía comprarle regalos constantemente, cosas que llegaban a casa en paquetes que él escondía rápidamente cuando me veía. Empezó a hacer actividades que nunca le habían interesado. De repente le gustaba el senderismo, la fotografía artística, la cocina vegana, todo porque eran los intereses de Sabrina. Hablaba de ella constantemente incluso cuando yo estaba presente, como si yo fuera invisible o como si no le importara en absoluto cómo me hacían sentir sus palabras. Me contó que ya había conocido a los padres de ella, que tenían planes de viajar juntos una vez que todo esto se resolviera, que ella le había mostrado un futuro diferente, un futuro que aparentemente yo no podía ofrecerle. Lo más doloroso fue cuando me dijo que Sabrina no estaba muy segura de querer estar con alguien que estaba a punto de tener un bebé con otra mujer y que estaba casado. Al parecer ella le había pedido que pusieran su relación romántica en pausa hasta que las cosas se aclararan con nosotros. Desde ese momento, Anthony se volvió aún más retraído y triste. Pasaba días enteros en su habitación o salía de casa sin decirme a dónde iba. Yo estaba completamente sola en esto, embarazada de casi 9 meses, traicionada, abandonada emocionalmente y aterrada de lo que vendría. Mi familia y amigos me apoyaban muchísimo, venían a visitarme, me ayudaban con los preparativos finales para el bebé, me acompañaban a las citas médicas cuando Anthony se negaba a ir o simplemente no aparecía, pero nada de eso llenaba el vacío de saber que el padre de mi hijo ya no quería estar conmigo. Anthony insistía en que todavía quería ser copadre, que amaba a los niños y que este bebé era importante para él, pero sus acciones decían todo lo contrario. Me trataba sin respeto alguno, no me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo, si el bebé se movía bien, nada. Era como si yo fuera solo un obstáculo temporal en su camino hacia su nueva vida con Sabrina. Le faltaba tanta empatía en toda esta situación que comenzó a asustarme realmente. Este no era el hombre con el que me había casado, este no era el hombre que me había propuesto matrimonio diciéndome que quería envejecer conmigo, que quería construir una familia conmigo. Empecé a tener pensamientos oscuros sobre lo que pasaría cuando el bebé naciera. Tenía miedo de varios escenarios que se repetían en mi mente constantemente. El primero era que Anthony simplemente no quisiera estar en la vida del niño en absoluto, que después del parto desapareciera por completo persiguiendo su romance con Sabrina.
El segundo escenario era que descuidara completamente al niño, que yo terminara haciendo toda la crianza sola mientras él pasaba su tiempo libre con ella haciendo todas esas actividades nuevas que tanto disfrutaba ahora. El tercer escenario y el que más me aterraba era que volcara todos sus traumas no resueltos en nuestro hijo. Anthony tiene muchos problemas emocionales que se niega a tratar, tiene condiciones que sin tratamiento lo hacen pasar por episodios de euforia extrema seguidos de depresiones profundas. Lo he visto en estos años juntos pero nunca tan marcado como ahora. Ahora estaba claramente en un episodio intenso, completamente obsesionado con Sabrina, gastando dinero que no teníamos en regalos para ella, durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche, hablando rápido y tomando decisiones impulsivas. Traté de hablar con él sobre buscar ayuda profesional, le supliqué que al menos considerara retomar su tratamiento ahora que íbamos a ser padres, pero se negó rotundamente. Me dijo que no necesitaba ayuda, que finalmente se sentía bien, que Sabrina lo hacía sentir completo y que todos sus problemas anteriores eran porque había estado en la relación equivocada todo este tiempo. Esas palabras me partieron en pedazos. Toda nuestra relación, todos esos años juntos, todos esos momentos que yo había atesorado como los más felices de mi vida para él no habían sido más que una mentira, una máscara que había usado porque no tenía el valor de ser honesto conmigo o consigo mismo. Me sentía traicionada no solo por el hecho de que hubiera conocido a otra mujer sino por el hecho de que aparentemente nunca había sido realmente feliz conmigo y había esperado hasta que yo estuviera en mi momento más vulnerable para decírmelo. Estaba embarazada de 9 meses, no podía simplemente levantarme e irme a otro lugar, no tenía la energía física ni emocional para mudarme o para pelear legalmente por la casa, me sentía atrapada en mi propia vida. Atrapada en una situación que jamás imaginé vivir. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación y en ese tiempo han sucedido tantas cosas. Mi bebé finalmente llegó al mundo, di a luz a un hermoso niño al que llamé Derek. El parto fue complicado, duró casi 18 horas y hubo momentos en los que los doctores estuvieron preocupados tanto por mí como por el bebé. Anthony estuvo presente en el hospital pero su presencia fue más una fuente de estrés que de apoyo. Llegó tarde porque según él no escuchó su alarma. Durante el trabajo de parto estuvo constantemente revisando su teléfono, salía al pasillo para hacer llamadas que yo sabía eran para Sabrina. En un momento la enfermera le pidió que guardara su teléfono porque me estaba alterando demasiado y eso no era bueno para el proceso del parto. Él se molestó visiblemente por eso y salió de la habitación por casi 1 hora, me dejó ahí sola pasando por las contracciones más dolorosas mientras él estaba quién sabe dónde haciendo quién sabe qué. Cuando finalmente Derek nació y me lo pusieron en el pecho sentí una mezcla de amor absoluto y terror paralizante. Este pequeño ser humano dependía completamente de mí y yo tenía que protegerlo de todo, incluyendo de su propio padre si era necesario. Anthony cargó a Derek por primera vez y por un momento vi algo en sus ojos, algo que me hizo pensar que tal vez las cosas podrían cambiar, tal vez ver a su hijo lo haría reconsiderar todo, pero esa ilusión duró exactamente 2 días. Al tercer día de estar en casa con el bebé Anthony ya estaba otra vez pegado a su teléfono, otra vez saliendo de casa por horas sin decir a dónde iba, otra vez comportándose como si Derek y yo fuéramos una obligación molesta. Lo peor fue cuando Derek tenía apenas 1 semana de nacido y no paraba de llorar una noche. Yo estaba exhausta, no había dormido más de 2 horas seguidas desde el parto, me dolía todo el cuerpo, mis hormonas estaban completamente descontroladas y necesitaba desesperadamente ayuda. Le pedí a Anthony que por favor cargara al bebé por un rato mientras yo intentaba dormir aunque sea 30 minutos, él accedió de mala gana pero a los 15 minutos ya estaba tocando la puerta de mi habitación devolviéndome a Derek diciendo que no podía calmarlo y que él tenía que hacer una llamada importante. Esa llamada importante era con Sabrina obviamente, lo escuché en la sala hablando con ella en ese tono dulce y risueño mientras yo intentaba calmar a nuestro hijo recién nacido completamente sola. En ese momento algo se rompió dentro de mí, me di cuenta de que había estado esperando que Anthony cambiara, que ver a su hijo lo transformara en el hombre que yo necesitaba que fuera. Pero eso no iba a pasar. Comencé a hacer preguntas, a investigar más sobre esta Sabrina que había aparecido en nuestras vidas y destruido todo. Le pregunté a Anthony cómo exactamente la había conocido y empezó a ponerse nervioso y evasivo. Me dijo que se conocieron en un evento de trabajo pero cuando le pedí más detalle su historia empezó a cambiar. Primero dijo que fue en una conferencia, luego dijo que fue en un happy hour del trabajo, después dijo que en realidad un amigo se la presentó. Las inconsistencias eran obvias y me hicieron sospechar que había más en esta historia de lo que me había contado. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría, revisé su teléfono una noche cuando él estaba dormido. Sé que es una invasión de privacidad pero sentía que tenía derecho a saber la verdad completa especialmente ahora que había un bebé de por medio. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma. Los mensajes entre Anthony y Sabrina comenzaron no al día siguiente de que yo me fuera al extranjero como él me había dicho sino 2 semanas antes de mi viaje. Habían estado hablando mientras yo todavía estaba en casa, mientras yo estaba embarazada de 7 meses preparando todo para mi viaje de trabajo, mientras él me besaba todas las mañanas antes de irse a trabajar y me decía que me amaba. Los mensajes eran extremadamente íntimos desde el principio, no era una amistad que se convirtió en algo más como él me había hecho creer. Desde el primer mensaje había coqueteo, había insinuaciones, había una clara intención de ambos lados de iniciar algo romántico. Encontré fotos que ella le había enviado,
Encontré mensajes donde él le decía que nunca había sentido una conexión así con nadie, esto mientras yo estaba en la habitación de al lado con nuestro hijo creciendo en mi vientre. Encontré mensajes donde planificaban encuentros, donde él inventaba excusas para salir de casa, reuniones de trabajo que nunca existieron, idas al gimnasio que en realidad eran citas con ella. Lo que más me destruyó fue un mensaje en particular donde Sabrina le preguntaba si yo sabía sobre ellos y Anthony respondió que no, que yo estaba tan enfocada en el embarazo que no notaba nada de lo que pasaba a su alrededor. Esas palabras me rompieron de una manera que no puedo explicar. Me había usado, me había engañado y encima se burlaba de mí con ella. Había más cosas en ese teléfono, conversaciones donde él le decía a Sabrina que iba a dejarme en cuanto yo regresara del viaje, que solo estaba esperando el momento correcto, que el bebé complicaba las cosas pero que encontraría la manera. Todo estaba planeado. Mi regreso temprano del viaje solo aceleró su timeline, pero él ya había decidido abandonarme mucho antes. Tomé fotos de todo, cada mensaje, cada foto, cada conversación que pudiera necesitar después legalmente. Cuando terminé estaba temblando de rabia y dolor. Decidí esperar hasta la mañana siguiente. Apenas amaneció, Anthony se levantó y se fue a duchar. Cuando salió yo estaba esperándolo en la sala con mi teléfono en la mano. Le dije que necesitábamos hablar y por la expresión de mi cara él supo que algo había pasado. Le mostré las capturas de pantalla una por una. Su cara se puso pálida, empezó a tartamudear, a intentar explicar. Me dijo que yo no entendía el contexto, que las cosas se veían peor de lo que eran, que sí había hablado con Sabrina antes de mi viaje pero que no había pasado nada físico hasta después de que yo me fui, como si eso hiciera que la traición fuera menor. Le pregunté directamente cuántas veces se había visto con ella físicamente y después de mucho presionar finalmente admitió que se habían visto al menos 5 o 6 veces durante mi viaje, lugares donde yo nunca sospecharía, su auto, la casa de ella, un hotel en 2 ocasiones. Me sentí sucia, traicionada, como si todo nuestro matrimonio hubiera sido una mentira. Le dije que quería que se fuera de la casa, que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que él, pero Anthony se negó. Me dijo que legalmente era su casa también, que no podía obligarlo a irse. Comenzamos a pelear. Fue la pelea más fea que hemos tenido, nos gritamos cosas horribles. Él me dijo que había sido una esposa distante durante el embarazo, que solo me importaba el bebé y que lo había dejado de lado, que Sabrina le daba la atención que yo no le daba. Yo le grité que era un cobarde, que había destruido a su familia por un capricho. En medio de nuestra pelea Derek comenzó a llorar, el ruido lo había despertado y estaba asustado. Corrí a cargarlo mientras Anthony se quedaba ahí parado sin hacer nada. Cuando volví con Derek en brazos Anthony simplemente agarró sus llaves y se fue. No volvió en 2 días, no contestaba mis llamadas, no respondía mis mensajes. Yo estaba sola con un recién nacido sin saber dónde estaba mi esposo. Llamé a mi mamá que vino inmediatamente a quedarse conmigo. Cuando finalmente regresó después de 2 días olía a perfume de mujer, ni siquiera intentó disimularlo. Había estado con Sabrina todo ese tiempo. Me dijo que necesitaba pensar, que necesitaba espacio para procesar todo. Actualización 2. Después de mi última actualización las cosas escalaron de maneras que jamás imaginé. Resulta que Anthony no era el único que estaba mintiendo. Sabrina también tenía sus propios secretos que estaban a punto de salir a la luz. Todo comenzó cuando recibí un mensaje de una mujer llamada Melanie en mis redes sociales. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre Sabrina y que tenía información que yo debería saber. Cuando finalmente hablamos por teléfono Melanie me contó una historia que me dejó helada. Resulta que Sabrina tenía un patrón de ir detrás de hombres casados o comprometidos. Melanie era la exesposa del anterior novio de Sabrina. Bueno, no exactamente su novio sino el hombre casado con el que Sabrina había tenido una aventura hace aproximadamente 1 año. Según Melanie, Sabrina había trabajado en la misma empresa que su exesposo y había usado exactamente las mismas tácticas que usó con Anthony. Primero se hizo la amiga comprensiva, luego comenzó a coquetear sutilmente. Eventualmente lo convenció de que su matrimonio era infeliz y que ella podía ofrecerle algo mejor. El esposo de Melanie había dejado a su familia por Sabrina prometiéndole una vida juntos. Pero después de aproximadamente 3 meses Sabrina simplemente desapareció, dejó su trabajo, bloqueó al esposo de Melanie de todos lados y nunca más se supo de ella. El hombre quedó devastado, sin su esposa, sin Sabrina, sin nada. Melanie me dijo que cuando vio las fotos de Sabrina en el perfil de Anthony, inmediatamente supo que era la misma persona y sintió que tenía que advertirme. Me envió fotos, mensajes, incluso declaraciones de otras personas que conocían a Sabrina y confirmaban este patrón de comportamiento. Aparentemente Sabrina había hecho esto al menos con 3 hombres diferentes en los últimos 2 años, siempre hombres casados o en relaciones serias, siempre prometiéndoles una relación seria y luego desapareciendo una vez que habían dejado a sus parejas. Era como un juego para ella, como si disfrutara el poder de destruir relaciones y vidas sin ninguna consecuencia. Cuando confronté a Anthony con esta información su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Primero intentó defender a Sabrina. Me dijo que Melanie probablemente estaba celosa o resentida y que estaba inventando cosas para hacerle daño a Sabrina. Pero cuando le mostré todas las pruebas, todas las fotos, todos los testimonios su expresión cambió, comenzó a ponerse nervioso, a sudar. Me dijo que necesitaba hablar con Sabrina sobre esto.
Anthony salió de casa inmediatamente para ir a ver a Sabrina. Yo me quedé ahí con Derek sintiendo una mezcla de satisfacción de haber descubierto la verdad y terror de lo que esto significaba. Pasaron horas y él no regresaba. Finalmente, como a las 11 de la noche, recibí una llamada de él. Estaba llorando, algo que nunca había escuchado en todos nuestros años juntos. Me dijo que había ido a hablar con Sabrina sobre lo que Melanie me había contado y ella lo había negado todo al principio. Le dijo que eran mentiras de gente envidiosa, que estaban tratando de separarlos, pero Anthony presionó más, le mostró algunas de las pruebas que yo le había enviado y ahí fue cuando la actitud de Sabrina cambió completamente. Según Anthony, ella se puso fría, casi cruel. Le dijo que había sido divertido mientras duró pero que ya se estaba aburriendo de toda la situación. Le dijo que él era demasiado complicado con todo el drama del bebé y el divorcio y que ella no estaba dispuesta a lidiar con todo eso. Básicamente le dijo que todo había sido un juego para ella, que nunca tuvo intenciones serias con él. Cuando Anthony le preguntó por qué había hecho todo esto, por qué había destruido su matrimonio si nunca tuvo intenciones reales de estar con él, ella simplemente se encogió de hombros y le dijo que porque podía, porque era entretenido ver hasta dónde podía llegar. Anthony estaba destrozado cuando llegó a casa esa noche. Quería que lo consolara, que le dijera que todo iba a estar bien, pero yo no tenía nada que darle. Me había destruido por una mujer que resultó ser exactamente lo que parecía, una manipuladora sin ningún tipo de empatía o remordimiento. Le dije que esto no cambiaba nada entre nosotros, que el daño ya estaba hecho, pero Anthony comenzó a insistir en que ahora podíamos arreglar las cosas, que se había dado cuenta de su error, que yo era la persona que realmente lo amaba y que él había sido un tonto. Empezó a suplicarme que le diera otra oportunidad, que podíamos ir a terapia de parejas, que él buscaría tratamiento para sus problemas, que haría lo que fuera necesario para recuperar su familia. Parte de mí quería creerle, pero la parte racional de mí sabía que eso era imposible. No podía confiar en él nunca más. Además, su comportamiento con Derek no había mejorado en absoluto, seguía siendo distante, seguía tratando la paternidad como una obligación. Una noche Derek no paraba de llorar y yo le pedí a Anthony que lo cargara mientras yo preparaba su biberón. Lo dejé con él por literalmente 5 minutos y cuando regresé Anthony estaba con el bebé en brazos pero mirando su teléfono. Derek estaba llorando directamente en su cara y él ni siquiera lo estaba mirando. Le quité a Derek de los brazos y le grité que saliera de la habitación. Ese fue el momento en que realmente me di cuenta de que Anthony simplemente no estaba mentalmente presente para ser padre. Sus problemas sin tratar lo tenían completamente desconectado de la realidad. Comencé a documentar todo. Mi abogado me había dicho que necesitaría evidencias sólidas si quería pelear por custodia completa. Le di un ultimátum a Anthony. O buscaba ayuda profesional inmediatamente o tendría que irse de la casa. Para mi sorpresa aceptó. Hizo una cita con un especialista y comenzó el proceso de encontrar el tratamiento correcto. También accedió a ir a terapia individual. Pensé que finalmente las cosas estaban tomando un rumbo positivo, pero entonces Sabrina comenzó a hacer publicaciones en redes sociales sobre nosotros, publicaciones donde se pintaba como la víctima, donde decía que Anthony y yo la habíamos acosado y amenazado. Las publicaciones estaban llenas de mentiras pero algunas personas le creían. Comenzaron a llegarme mensajes de odio de extraños. Anthony finalmente vio la verdadera cara de Sabrina con estas publicaciones, decidió hacer su propia publicación contando su versión de la historia, explicando cómo Sabrina lo había manipulado. La publicación se volvió viral en nuestros círculos sociales. La reputación de Sabrina quedó completamente destruida. Tuvo que borrar sus redes sociales. Anthony estaba mejorando lentamente con el tratamiento pero los medicamentos le causaban efectos secundarios que lo hacían dormir la mayor parte del día. No podía cuidar de Derek adecuadamente en ese estado. Estaba agotada física y emocionalmente. Una noche después de no dormir nada por 3 días seguidos tuve un colapso completo. Llamé a mi mamá llorando diciéndole que no podía más. Ella vino inmediatamente y prácticamente me obligó a dormir mientras ella cuidaba de Derek. Mi mamá me dijo que Derek merecía una madre que estuviera mentalmente y físicamente bien, que no podía ayudar a nadie si yo misma estaba destrozada. Tomé la decisión de pedirle formalmente a Anthony que se mudara de la casa. Sorprendentemente Anthony aceptó sin pelear. Se mudó a un departamento pequeño cerca de casa de sus padres y acordamos un régimen de visitas. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde que Anthony se mudó. Al principio Anthony venía a visitar a Derek 3 veces por semana y aunque las visitas eran tensas al menos estaba intentando estar presente, pero entonces comenzó a faltar a las visitas sin previo aviso. La primera vez me llamó 10 minutos antes diciéndome que no se sentía bien, la segunda vez simplemente no apareció. Cuando finalmente respondió me dijo que se había olvidado. La tercera vez fue la peor. Se suponía que iba a llevarse a Derek por unas horas para que yo pudiera ir al doctor. Anthony llegó 2 horas tarde oliendo a alcohol. Le dije que no podía llevarse a Derek en ese estado y él se puso furioso. Comenzó a gritarme en la puerta de mi casa que yo lo estaba alejando de su hijo. Los vecinos salieron a ver qué pasaba y tuve que amenazarlo con llamar a la policía para que se fuera. Descubrí a través de un amigo en común que Anthony había dejado de tomar sus medicamentos hace aproximadamente 3 semanas. Sin medicación Anthony era completamente impredecible.
Algunos días me llamaba llorando diciendo que era un padre terrible y que Derek estaría mejor sin él, otros días me enviaba mensajes largos sobre todos los planes que tenía para el futuro con Derek, planes completamente irrealistas. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Anthony apareció en mi casa en medio de la noche, eran como las 2 de la mañana y comenzó a tocar la puerta insistentemente, cuando abrí porque tenía miedo de que Derek se despertara con él. Ruido. Anthony estaba claramente en medio de un episodio, hablaba rapidísimo sobre cómo había tenido una revelación, sobre cómo finalmente entendía todo y sobre cómo necesitábamos volver a estar juntos por el bien de Derek. Intenté calmarlo pero no me escuchaba, se metió a la casa y comenzó a caminar de un lado a otro hablando sin parar. Tuve que llamar a su hermano para que viniera a buscarlo porque yo no podía manejarlo sola y tenía miedo de dejarlo cerca de Derek en ese estado. Cuando su hermano llegó, Anthony se resistió a irse. Comenzó a gritar que todos estaban en su contra, me gritó que si no podía tener a su familia entonces nadie podría tenerla. En ese momento supe que tenía que tomar medidas legales más serias. Contraté a un abogado especializado en derecho familiar y comenzamos el proceso de solicitar una orden de restricción temporal y custodia completa con visitas supervisadas para Anthony. Cuando Anthony recibió los papeles de la orden de restricción, su reacción fue peor de lo que imaginé. Comenzó a enviarme cientos de mensajes, algunos suplicando, otros amenazando, algunos que no tenían ningún sentido. Hablaba de conspiraciones. Tuve que bloquear su número pero entonces comenzó a crear cuentas nuevas en redes sociales solo para contactarme. Fue durante este tiempo que recibí una llamada de la madre de Anthony. Estaba llorando. Me dijo que Anthony había tenido una crisis seria y que lo habían encontrado en su departamento en muy mal estado. Estaba en el hospital. Fui al hospital no porque quisiera ver a Anthony sino porque necesitaba hablar con sus doctores sobre su estado y sobre qué tan seguro era que estuviera cerca de Derek. Los doctores me dijeron que Anthony estaba siendo evaluado para una hospitalización más larga, que claramente necesitaba un tratamiento más intensivo del que había estado recibiendo. Le pregunté directamente al doctor si creía que Anthony era un peligro para su hijo y después de mucha insistencia finalmente admitió que en su estado actual no recomendaría visitas no supervisadas. Esas palabras me rompieron el corazón pero también me dieron la claridad que necesitaba. Anthony permaneció hospitalizado durante 3 semanas. Cuando salió sus padres acordaron que se quedaría con ellos mientras continuaba con tratamiento intensivo. Derek ahora tiene 3 meses y está creciendo sin su padre. Algunas noches me despierto con ataques de pánico reviviendo la noche en que Anthony apareció en mi casa, reviviendo todo lo que pasó. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y las cosas han cambiado de maneras que nunca imaginé. Anthony completó su tratamiento intensivo y finalmente está en un lugar mentalmente estable. Sus doctores confirmaron que ahora puede tener visitas supervisadas con Derek y decidimos intentar establecer un régimen que funcione para todos. Las primeras visitas fueron increíblemente tensas. Yo estaba presente durante todas ellas junto con un supervisor designado por la corte. Anthony lloraba cada vez que cargaba a Derek, se disculpaba una y otra vez conmigo y con nuestro hijo por todo lo que había pasado. Gradualmente las visitas comenzaron a ir mejor. Anthony estaba siguiendo su tratamiento religiosamente, iba a terapia 2 veces por semana, tomaba sus medicamentos sin falta, incluso había comenzado a asistir a grupos de apoyo. Me mostró registros de todo para demostrarme que estaba comprometido con su recuperación. Yo quería creer que este cambio era real pero también estaba aterrada de bajar la guardia. Mi abogado me aconsejó mantener las visitas supervisadas por al menos 6 meses más antes de considerar cualquier otro arreglo. También me sugirió establecer un acuerdo legal formal sobre la custodia y las visitas para proteger a Derek y a mí. Anthony aceptó todos los términos sin pelear. Firmó un acuerdo donde yo tengo custodia completa y él tiene visitas que pueden aumentar gradualmente dependiendo de su estabilidad. También acordó pagar manutención para Derek y cubrir algunos de los gastos médicos que tuve después del parto, pero lo más importante que acordó fue seguir con su tratamiento indefinidamente y permitir que sus doctores me mantengan informada sobre su progreso. Si en algún momento deja su tratamiento o muestra signos de inestabilidad, las visitas se suspenden automáticamente hasta que se estabilice nuevamente. En medio de todo esto recibí noticias sobre Sabrina. Resulta que había intentado hacer lo mismo con otro hombre casado apenas unas semanas después de que todo explotó con Anthony, pero esta vez la esposa del hombre era abogada y decidió tomar acciones legales contra ella. Sabrina está siendo demandada por alienación de afecto y por acoso. Aparentemente hay al menos 4 casos más de hombres que están dispuestos a testificar sobre su patrón de comportamiento. La última vez que supe de ella estaba intentando mudarse a otra ciudad para escapar de toda la situación. Me sentí validada de alguna manera al saber que finalmente había consecuencias reales para sus acciones, pero también me sentí triste por todas las familias que destruyó. En cuanto a mí, he comenzado a reconstruir mi vida lentamente. Derek ahora tiene 7 meses y es el niño más feliz del mundo, sonríe todo el tiempo, está comenzando a sentarse solo, intenta agarrar todo lo que ve, verlo crecer y desarrollarse me da una alegría que no puedo describir. Volví a trabajar hace 2 meses. Mi empleador fue increíblemente comprensivo con toda mi situación y me permitió trabajar desde casa la mayoría de los días. Tengo una niñera que me ayuda durante las horas que necesito estar concentrada en el trabajo y mi mamá sigue viniendo regularmente para pasar tiempo con Derek. Me tomó mucho tiempo pero finalmente empecé a ir a terapia para procesar todo el trauma de lo que pasé. Hay días donde me despierto y por un segundo olvido todo lo que pasó.
Luego la realidad me golpea y tengo que pasar unos minutos recordándome que estoy a salvo, que Derek está a salvo, que ya no estoy en esa situación horrible. He tenido que trabajar mucho en perdonarme a mí misma por las decisiones que tomé, por no ver las señales antes, por dar tantas oportunidades cuando debía haber sido más firme desde el principio. Respecto a Anthony, nuestra relación ahora es estrictamente de coparentalidad, no somos amigos, no hablamos de nada personal, solo discutimos lo relacionado a Derek. Él me envía fotos y vídeos de las visitas y yo respondo cordialmente, pero no hay conversación más allá de eso. A veces me pregunto si algún día podré perdonarlo completamente por lo que hizo. Por ahora no tengo esa respuesta. Lo que sí sé es que no voy a forzar el perdón. He comenzado a salir con amigos nuevamente, algo que no hacía desde antes de quedar embarazada. Redescubrí partes de mí misma que había olvidado en medio de todo el caos. Lo más importante que salió de todo esto es que Derek está sano, feliz y rodeado de amor. Tiene una madre que haría cualquier cosa por él. Tiene abuelos que lo adoran. Tiene un padre que finalmente está haciendo el trabajo necesario para poder estar presente en su vida de manera saludable. No es la familia que imaginé cuando quedé embarazada, pero es nuestra familia ahora y estoy aprendiendo a aceptarla. Algunas personas me han preguntado si alguna vez consideraría volver con Anthony. La respuesta es no, nunca. No importa cuánto mejore o cuánto tiempo pase, hay cosas que simplemente no se pueden deshacer. Por ahora estoy enfocada en mí misma y en Derek, en construir una vida que sea estable y pacífica, en sanar de todo lo que pasó. A todas las personas que pasaron por algo similar quiero decirles que sé cuán difícil es, pero es posible salir de esa oscuridad. No dejen que nadie les diga que tienen que perdonar antes de estar listos. Tómense el tiempo que necesiten para sanar, busquen ayuda profesional, y sobre todo recuerden que sus hijos merecen ver a un padre o madre fuerte y saludable, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia es que no importa cuán oscuras se pongan las cosas, siempre hay una salida, siempre hay esperanza del otro lado del dolor.